decir que estaba hablando ahora en representación de Matías, pero yo no lo represento, sinceramente. Pero, como saben, el presidente de la Fundación Frax viene con un poco de retraso, ha tenido la mala suerte de coger un incidente ferroviario con caída de tensión que ha frenado todos los trenes de hoy entre Levante y Madrid. Con lo cual, aunque ha racionado pronto y se viene en coche en compañía de Kiko y otros dos más, pero no va a llegar a tiempo. Posiblemente, si tenemos un poco de suerte y alargamos esto, al final estará aquí. De todas formas, yo me lo sé cómo va más o menos estas jornadas de la mar correspondientes al 2025 que organiza la Fundación Frax en colaboración, entre otros, por supuesto, con el Ayuntamiento de Benidorm y también con la Armada. Llevamos 4 conferencias, todas relacionadas con la mar, obviamente. La primera fue el almirante general Rebollo, que fue jefe de Estado Mayor de la Armada, contó su larguísima carrera. Después vino otro referente de la mar en otro ámbito completamente distinto, en el ámbito deportivo y de los registros, que es el navegante catalán Àlex Pella. Vino también un compañero nuestro, el capitán de navío Abel Romero, que habló de la SEA Pacífico. Y finalmente estuvo con nosotros Lola Higueras, que fue, entre otras cosas, es historiadora, investigadora y, entre otras cosas, fue directora técnica del Museo Naval de Madrid. Bueno, pues si todos ellos son referentes y personalidades en el mundo marítimo, pues qué decir de la conferenciante de hoy, Charo Coll. Bueno, yo mejor que la presente Joaquín, que la conocimos juntos y desde luego para nosotros es lo que he dicho, un auténtico referente en el complejo mundo marítimo. A ver, Joaquín, cuando quieras. Bueno, pues yo no tenía preparado una presentación de Charo Coll, pero como me ha dicho el almirante, vamos a presentar una referente en el mundo marítimo, un mundo, para mí, personalmente, digo apasionante, porque fui uno de los que dio su nombre para que estuviese hoy aquí, porque me parece una cosa muy interesante hablar de remolcadores portuarios, y no portuarios si pudiera ser, pero portuarios en un mundo en una ciudad como Benidorm. Benidorm, famosa por sus prácticos en Manila y demás, pues bueno, el nexo práctico remolcadores es algo que se va a ver hoy aquí. Pero de Charo no voy a contar que si tiene una medalla al mérito naval, que ya lo cuento, o sea que ya sabéis el cariño que le tiene la Armada a ella en persona, sino que la conocimos, como decía el almirante, hace unos añitos ya, porque teníamos una situación un poco complicada en la Armada, no teníamos remolcadores y la mandaron don Vicente a negociar. Ella dijo que era el negocio más malo que iba a hacer en su vida, ya lo dijo el primer día. Y entonces me quedé un poco sorprendido, esta señora. Pues efectivamente es una señora de armas tomar. Para mí es como padre de 3 hijas, me parece que es el referente que deben de tomar. Es una mujer que vive en un mundo, si me lo permite, masculino, y que se hace notar. A mí me tiene ganado desde el primer momento, no por su simpatía, que también, sino por su efectividad. Las veces que la he contactado, de forma oficial o no tanto, siempre tiene una solución rápida. Podemos contar algún remolcador en Ceuta, podemos contar algún remolcador que de casualidad paró en Alicante, por si acaso, y algunas cosas más que nos sacó de un apuro sin pestañear. Así que yo quiero primero agradecerle que esté aquí, la llamada un poco de Frax y también de la Armada. Efectivamente no ha pestañeado y ha dado un paso al frente, como buena casi militar que es, y le agradezco que nos cuente esto que a mí personalmente me intriga, porque muchas veces utilizamos los marinos, los remolcadores y demás, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, que sepas que he sido yo uno de los que dio tu nombre y me gustaría que nos sacaras de tantas dudas como tenemos. El auditorio es tuyo.
is trust. Trust is hard to build. It has to be earned. It needs time. Day after day, wave after wave. We never take it for granted. In an ever-expanding, accelerating world, trust means more to us than just a commitment. Trust is our compass. It is our guide to keep on growing, to keep being innovative, distinct, and decisive. To guarantee that ships, goods, and businesses can reach safe haven. That's how we merge reliability, audacity, and safety for over 100 years. We are all part of the same family. Across every ocean, through every route, in every port. We are Boluda. Buenas tardes. Quería que vierais cómo es Boluda antes de explicar lo que es un remolcador, aunque vamos a hablar de España y los remolcadores, pero como estamos a nivel mundial y estoy muy orgullosa de ello, pues quería enseñaros un poquito que colaboramos con vosotros hasta allá de los mares, vamos persiguiendo al Cano por donde va, o sea que eso. Entonces, me da un poco de lástima que no esté don Matías, pero voy a darle las gracias por estar aquí, a vosotros por invitarme. Es un verdadero honor, de verdad, trabajar con la Armada, colaborar en todo sentido y no sé qué decir. Que bueno, este ciclo de conferencias no lo conocía, lo he conocido a través vuestra y he descubierto que es maravilloso, que es un mundo nuevo que hay que promocionar, eso os lo digo ya, hay que promocionarlo más porque es una verdadera maravilla saber todos los aspectos que hay relacionados con la Armada y con las fundaciones. Entonces, quiero dar las gracias a todos los que están aquí hoy y han hecho posible que esté yo y por supuesto, mi empresa. El presidente Matías Pérez, de la Fundación Frags, en mi nombre, como lo verá luego grabado en YouTube, verá que le nombro al primero. Luego, mi querido almirante y director del Instituto de Historia y Cultura, don Enrique Torres, muchas gracias. No sé qué decir del comandante naval de Alicante, don Joaquín. Que he de decirle que Joaquín Vegara y Enrique Torres tienen un remolcador en Alicante que se llama Joaquín Torres. O sea, que luego vais a ver lo que... Quiero dar las gracias también al comandante naval Rafael Torrecillas, que es jefe mayor del OHQ, que ya sé que es Operations Headquarters, que es un placer, al coronel de infantería Juan Bosco y al concejal, gracias por estar aquí, y a Salvador Iborra, que no se me olvide la universidad tan importante en estos actos. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a daros un poquito de presentación de ver lo que son los remolcadores. Sin el vídeo. Vale. ¿Qué es un remolcador? Perdonad. Los remolcadores he de decir que son lo más desconocido que hay dentro de los puertos. Es curioso. Casualmente, cuando fui presidenta de la Asociación Europea de Remolcadores hace ya 18 años, me fui a la Comisión Europea porque no nos llegaban emails o correos a la asociación, a los remolcadores. Y curiosamente el comisario me dijo que era un remolcador. Menos mal que había uno de Almería allí ayudándole y que le dije, hombre. Y tuve que explicarle un poco lo que era un remolcador y es lo que quiero explicaros a todos, que los que estáis aquí lo conocéis de sobra y he visto que tengo compañeros de Boluda aquí también, saben perfectamente lo que es. En España nosotros asistimos a los puertos en maniobras de atraque, desatraque, son los pequeñitos, esos que veis ahí, y luego que son pequeños pero son potentes y son los que, de verdad, que si no hay remolcadores los barcos no entrarían y los puertos se pararían, que parece que la gente no es consciente y luego os explicaré en algunos casos que sí que se ha visto el porqué. En España, perdonad, es que voy al revés. Soy zurda y hago esto al revés, o sea que igual le doy la vuelta. En España estamos operando en
18 puertos. Cubrimos toda la zona del Mediterráneo y todas las Islas Canarias. Los números que veis ahí son los números de remolcadores que tenemos por puerto. Entonces, en España tenemos en torno a 76 remolcadores en los puertos, pero en el mundo tenemos 400 y estamos en proceso de expansión, con lo cual a final de año os puedo decir que el número va a ser aún mayor. Pero, ¿qué es un remolcador? Hay varios tipos. Un remolcador, perdona, es que bebo un poquito de agua. Un remolcador, aquí no le dice el tamaño. Es que ¿puedo moverme? ¿Me oís igual? Estamos en casa, ¿no? Los remolcadores son pequeñitos porque tienen desde 22 metros, 23 hasta 32 o 38 metros. Imaginaros, un barco de MSC puede llegar hasta los 300 metros. O sea, si nos ponemos en fila, serían 10 remolcadores. Pero la potencia de estos barcos, a pesar de ese tamaño, puede ser de 8.000, 10.000 caballos. Imaginaros 10.000 caballos. Una moto de 125, pues imaginaros el equivalente a un remolcador. La potencia es tremenda. Están preparados totalmente, con mucho casco, mucha caída, para que sean fuertes. Son pequeñitos y fuertes. Y depende del... esto es lo que os estoy diciendo. El tiro del barco es lo que se llama bollard pull de los volardos por tirar, es como antes se medían los tiros. Y en España tenemos desde los que van de 25 toneladas de tiro hasta los de 110. O sea que tenemos toda la gama porque cada remolcador se adapta a un tipo de puerto. Hay puertos que necesitan remolcadores de 40 y otros que tienen grandes petroleros o grandes contenedores y necesitan 80, 90. Entonces, tipos de remolcadores, esto. ¿Pero qué hace un remolcador? Pues lo que os comentaba, ayuda a los buques a la entrada y la salida de puertos, a atracar, espacios reducidos. Sí, muchísimo. Vale. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, pues imaginaros un puerto, uno grande, pues entra un remolcador, casi no hace falta el remolcador porque así lo acompañas y lo dejas, pero si es pequeño, es como intentar meter, y además solo tienes ese trocito para atracar, y no cabes. Y los capitanes sois muy buenos, pero algunos no llegan a poder aparcarlo bien. Van aparcando, chocando en los dos lados, con lo cual, como eso cuesta dinero a los seguros, pues con los remolcadores consigues atracarlo, meterlo, y es maravilloso ver una maniobra de puerto. Os digo que si algún día podéis o lo habéis visto, es impresionante. Entonces, sirve en principio para atracar y desatracar, pero lo que no cuenta nadie, ¿qué más hace? Pues me he hecho una lista porque eran tantas cosas. A ver, de puerto a puerto lo que os he comentado, a girar en espacios limitados, a soportar para contrarrestar la fuerza natural. Cuando hay mal tiempo y hace viento, muchas veces tenemos que estar apoyándoles y aguantándoles para que no se rompan las amarras y se vayan al medio, que eso ocurre muchísimas veces y podría ser una catástrofe y alguna vez se tienen que hacer salvamentos porque bloquean puertos. Luego también, que esto es curioso, parar los buques y para reducir la velocidad de entrada. Si supierais que un barco cuando entra por la inercia suele llegar a estar hasta 12 nudos y tiene que atracar a cero. Entonces los remolcadores van frenándoles para que no tengan, que no se choquen, que algunos se han chocado, también os lo digo, si no han llegado, no han avisado a tiempo, con lo cual hacemos muchísimo salvamento también debido a eso, porque evitas colisiones y lo que le tuve que decir al comisario, usted si se le estropea el coche, llama a la grúa. Si se le estropea un barco, ¿qué hace? ¿A quién llama? A nosotros. Se incendian. Hay incendios, lamentablemente, muchos en los barcos, muchísimos incendios, cada vez hay más. Y desde que están los coches eléctricos, lamentablemente aún tenemos muchos más. Y lamentablemente está ocurriendo más de lo que desearíamos y no se sabe. Pero hace 2 meses estamos en Amberes. Nos tocó mandar 7 remolcadores para mojar, pero el capitán del barco fue tan bueno que cerró, confinó la zona y no hubo heridos ni hubo nada, pero si no podía haber sido un drama de estos bastante con personal y con roro, o sea, tipo roro con mucha gente. Entonces, ¿qué hacen los remolcadores? Contra incendios. Los bomberos aplican, hacemos drills y hacemos pruebas para que esto no ocurra, colaboramos todas las fuerzas en el puerto para hacer ejercicios de este tipo, pero los remolcadores tienen unos cañones como mangueras gigantes de contraincendios, FIFIs, firefighting, tipo 1, tipo 2, que tiran. Los tipo 2, que es el que más se usa, 7.600 metros cúbicos por hora. O sea, imaginaros
Vamos, que me hielo en la piscina en 2 minutos. Pero, o sea, increíble. Eso es uno de los trabajos que suelen hacer los remolcadores. Entre otros, y dejo de contar porque hacemos, ya os digo, un poquito de... Vale, pero remolcadores hay de 2 tipos. Os estoy hablando de los remolcadores de puerto. Pero también los remolcadores de puerto, hay otros que se llaman remolcadores de alta mar. ¿Qué quiere decir de alta mar? Antes se llamaba puerto porque solo estabas limitado a la zona portuaria y llevabas a 3 personas y no podías salir. Pero claro, a veces hay que salir a alta mar, a coger a barcos o a trabajar entre puertos. Entonces esos barcos se llaman offshore de fuera mar, alta mar. Estos remolcadores ya son de otro tipo. Estos ya están todavía más, los motores son más potentes, ya son más grandes, ya miden 50, 60, 70, ya tienen otra denominación. Este se llama VB Hispania, que os gustará el nombre, a mí me encanta, lo llevo yo personalmente, es mi chica, lo llevo por todo el mundo. Ahora está en Cádiz, que voy a coger la Cujira, la cajonera que todos conocéis, para ir al puerto de Valencia, va a empezar a hacer el puerto de Valencia a trabajar, que van a empezar a hacer los cajones ya. Y este tipo, ¿veis? Este tipo de remolcadores, en Boluda también tenemos esta flota, este tipo de flota, ya no son los del puerto, pero los utilizamos también. Van por todo el mundo, estos trabajan por todo el mundo. Estos los tengo tripulación permanente 24 horas y navegando por todo el mundo. ¿Estos qué hacen? Hacen remolques, anclas, salvamento, ayudamos a plataformas petrolíferas, hacemos granjas eólicas, porque claro, lo de los eólicos está, como bien sabéis, está triunfando muchísimo. Están haciendo campos eólicos por toda Europa, en Alemania, en España, poquito a poquito. De momento lo que tenemos es, en Las Palmas tenemos una especie de un artefacto que es buenísimo, que es europeo, que se llama, es una especie de Plocan, creo que se llama, sí, Plocan. Y es esto científico para estudiar las mareas y todo, y también están viendo toda la zona, porque Canarias, por lo visto, es una zona muy buena para vientos, como bien se sabe. El problema es que los palitos de los oceanógrafos tienen que dejarlos flotando por ahí. Y los barcos nuestros tienen que estar también haciéndoles guardias. Porque es un campo, en vez de eólico, como el que vemos aquí en tierra, pero en mar. Pues eso también hacen los remolcadores. Hacemos operaciones de buceo, obviamente luchamos contra la contaminación, porque también tenemos equipos para contaminación, para cuando hay derrames. Y he de deciros que no lo pone, pero fui la presidenta de Salvamento Marítimo Mundial en el 2019, 17 y 19, y entonces aún sigo en el Consejo Mundial de este. Y os diré que uno de mis compañeros fue el que cuando el Baltimore, o sea, cuando se cargaron el puente, el barco de Dalí, pues ahí estuvimos nosotros también. Bueno, no personalmente, pero... Y cuando, por ejemplo, en Canal de Suez se quedó bloqueado, pues también estuvimos los del salvamento. ¿Y por qué os cuento eso? Porque en todos los casos no había remolcadores, en ninguno de los dos. En el Baltimore les falló, en el Mar Rojo, como era un canal, ¿para qué quiere un remolcador? Pues hombre, para empujar y que no te vayas, que es lo que les pasó, que se les fue y se quedó enganchado. Fijaros el drama que fue una semana parar el canal de Suez y el coste millonario que les costó. Ahora ya os digo que ya hay remolcador. Pero bueno, se aprende... Tiro y error, pero vuelvo a decir, los remolcadores son los que estaban ahí. También he de deciros que la Comisión Europea, después de la visita y del tirón de orejas, nos puso en la lista y ya entramos y ya recibimos vuestra información. Bueno, eso lo sabéis todos los que estáis aquí. Estos son los tipos de barcos. Los remolcadores nosotros los llamamos por el tipo de propulsión que lleven, es como los definimos. Entonces, dependiendo de la propulsión que tengan, tenemos convencionales, Boy-Schneider, los Azimut Tractor, Azimut Stand Drive, como veis, se refiere si tiras de popa, de proa, de dónde tienes el propulsor puesto, es lo que define cómo está el barco. Los más comunes y los que más se usan a nivel mundial son el Boyd y el ASD, el de aquí abajo. El ASD representa el 70% de todos los barcos que se están construyendo en el mundo ahora. Todo el mundo nos hemos tirado a por este, porque pesa poquito, es muy fiable, pero los más seguros y con más potencia para menos tiros son los Boyd, que son los que operan, por ejemplo, los tenemos en Valencia, los tenemos en Algeciras, toda la flota la hacemos de Boyd. Valen un 40% más que los ASD,
Pero los capitanes lo adoran cuando tienen uno de esos, pero claro. Pero ahí los prácticos, unos quieren sí y unos no. Entonces esto ya es una cosa de lo que te hablabais de los prácticos, hay que ir juntos porque vamos juntos de la mano con esto. Vale, lo que os contaba, para verlo más físico, ¿veis cómo son los propulsores? Pues los ASD tienen el de abajo y los Voith como giran así. Los nombres me gustan, los de mis barcos. Estos se llaman Rumba y Bolero. Los pone siempre mi jefe, o sea, poniendo nombres muy bonitos, dependiendo de dónde estén. Esto es lo que os contaba, que esta es la operativa, que es cuando nos tiran el cabo, cuando vamos a hacer un remolque, nos tiran el cabo de línea y lo recogen abajo. Y yo he estado ahí abajo y os digo que sí, que miras para arriba, sobre todo en un barco de estos de la Maersk o de MSC. No se acaban nunca. Entonces, bueno, eso a nivel de remolcadores. Quería hablaros un poquito de la regulación, porque claro, quiero hablar de la seguridad, pero la seguridad no es de nosotros con los demás, sino nosotros mismos. Nosotros también tenemos que cumplir todas las regulaciones. Entonces, seguimos los convenios de la IMO o OMI, la Organización Marítima Internacional, que he de deciros que el nuevo presidente de la OMI es un señor de Panamá que habla español perfectamente, que me encontré con él y decía, hombre, una que habla español, digo, si es que estamos en todos los lados, aunque no queráis, con lo cual ha abierto bastantes puertas él. Es un señor muy, muy agradable. Entonces, ¿qué hace la OMI? Tiene base en Londres, entonces es un organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve, es como la ONU, porque vais allí, soy experta de la OMI, he acudido a varias cosas con ellos, y es como la ONU, con todos los países que tengan puerto, obviamente, y se reúnen y definen los nuevos reglamentos que van a salir, las nuevas regulaciones a nivel mundial, pero tiene que haber consenso. Si un país para la regla, no sale. Entonces es un proceso un poco lento y cuando veáis que sale un nuevo reglamento es que está años. Yo estoy con ellos, con los puertos de refugio, llevo 7 años que hemos conseguido implantarlo en Europa, pero falta que se implante en el resto del mundo. Puertos de refugio es cuando hay un barco que tiene problemas, quiere ir a un puerto y mucha gente le decía, no, aquí no, aquí no. Y ahora van a tener que decir los puertos o las autoridades, ¿por qué no? No pueden negarlo, porque se evitan muchísimos accidentes de esa forma. Entonces, lo de la IMO, que es la misión, lo que dicen, bueno, la IMO es lo que os contaba de las Naciones Unidas, es una agencia especializada en promover la seguridad, todo el tema medioambiental, la eficiencia y que funcione todo el shipping a través de cooperar. Que hacer que cooperen todos los países es complicado, pero se consigue. Os lo he de decir que hay buen ambiente en estas premisas. Bueno, las regulaciones, las más específicas, que son las que nos aplican a nosotros, son el SOLAS, que lo conoceréis también, que creo que aplica a todos, que es el Convenio de Seguridad de la Vida Humana en la Mar. Es el pilar fundamental de la normativa. El SOLAS pues, te dice cómo tienes que construir un barco, cómo tienes que equiparlo, cómo operas. O sea, es un reglamento muy amplio, pero conocido, para prevención de riesgos laborales y lo que es importante, protección del medio ambiente. Antes, la ley del mar, todos sabemos que primero se salvan las personas, y antes era el barco, pero ya no. Ahora es primero prevenir que no haya derrames. Ahora el medio marino es tan importante, primero la vida humana y luego el medio marino. Si se pierde un bien, pues se pierde un bien. Pero no ha cambiado muchísimo, muchísimo en los últimos 15 años la forma de ver la seguridad en el mar. El MARPOL es el convenio para prevenir contaminación. Ese también lo tenemos que cumplir todos. Y luego el STW y el MLC son convenciones para tripulaciones, que son los que protegen que los marineros, lo de MLC, eso lleva desde 2006, es para que todos los tripulantes tengan un salario, vida digna, a camarotes dignos, porque hay gente que trabaja de forma infrahumana, también en los barcos, con banderas de conveniencia. Tú, si quieres ser una bandera de verdad, como la española, tienes que cumplir todos los requisitos y tu tripulación dormirá con un sitio sin ruido, con espacio suficiente, con suficientes baños, duchas. Parecen cosas puntuales, pero la vida en la mar se puede hacer larga y dura. Luego, empresas destacadas dentro de mi sector, pues ANARE, que es la Asociación Nacional de Remolcadores de España. Justamente esa asociación somos todas las empresas españolas de remolque y estamos
Y tiene, bueno, representa la gestión y defensa de los intereses comunes, como cualquier asociación, pero esta solo enfocada en los remolcadores de puerto. La semana pasada tuvimos la suerte de reunirnos, nos reunimos anualmente, hacemos una junta anual, y nos reunimos en Sicilia, ya que no sabéis qué pasó en Sicilia. Pues un volcán, o sea, para una vez que salimos, no se explotó nada. Pero bueno, no pasó nada, hubo un poquito de humo, pero gracias a Dios no. Pero bueno, nos reunimos, vemos mejoras y es lo mismo, hay que colaborar y mejorar todo lo que podamos en este sentido. Luego, a nivel europeo tenemos la European Antagonist Association, el nombre es horrible si lo abrevias, que se llama ETA. Vinieron a España, venía 2 veces y les he prohibido que llamen ETA. Dicen el nombre entero en inglés, que queda muy bien, o en español, que queda muy bien, pero lo de ETA no. Yo creo que si queréis pasar la frontera, quitaros la corbata que llevaban que ponía ETA, o sí, tal cual. Con lo cual, pero bueno, la Asociación Europea también representamos pues, más de 1.000 remolcadores a nivel mundial y vemos también las nuevas tecnologías. De hecho, en el último congreso que hemos tenido, hemos estado hablando de la inteligencia artificial, porque también nos afecta. Cómo va a afectar, si van a hacer barcos autónomos, si nos todos los problemas que tenemos cada sector, pues también estudiamos todas las posibilidades y también en este caso con los remolcadores. Nosotros somos el operador más importante en la Asociación Europea. Con más de 1.000 remolcadores nosotros tenemos en torno a casi 300, con lo cual pues tenemos voz y voto. Tecnología. Esto me encanta, esto lo llaman el besito. ¿Lo veis? Se ponen los 2 remolcadores, es súper difícil que se pongan así. Cuando hacen bailes nos gusta cuando hay alguna ceremonia de estas, echar agua con los chorros de contraincendios, eso que son contrapotentes, y hacer un baile de remolcadores. Luego, innovación y tecnología. Pues como todas las empresas que buscan innovar y mejorar siendo más eficiente, estamos implementando también, haciendo varios proyectos piloto. Uno de ellos, y esto a la universidad le interesará, estamos haciendo un proyecto piloto para uso de biocombustibles. Vamos a ver qué tal funcionan los combustibles bios para ver si es posible reducir los fósiles. De momento hay muchas alternativas como el metanol, estamos probándolas todas poco a poco para ver qué tal. El del combustible metanol, estamos contratando un barco para probar a ver qué tal funcionan, antes de sacarlo al público, pero veremos qué tal funciona. Luego, lo de control, consumo y eficiente de combustible, pues como los remolcadores tienen que salir a recoger los barcos y volver, dependiendo del puerto, si es pequeñito, pues vas y vienes, pero como vayas con un puerto como Rotterdam, que tienes que estar, o Hamburgo, que tienes que hacerte todo el canal, igual tardas 1 hora en ir a por el barco. Estamos viendo formas a través de estos sistemas de aplicaciones, cómo reducir y que en el momento que te llamen mientras estás viendo el barco tú vayas y así ahorramos combustible, tanto el otro barco como nosotros. Eso es eficiencia también y menos contaminación. Luego lo del Tier 3, esto es para motores, es una nueva normativa que hace que reduzcamos gases de óxido nitroso hasta el punto de que podemos llegar en los nuevos Tier 3 que estamos montando, 80% de emisiones de reducción, con lo cual eso implica también muchísimo gasto menos. Y luego lo último es conexión buque-tierra, es que cuando los barcos están parados, para que funcione y haya luz necesitan generadores. Los generadores funcionan con los motores y gastan combustible, pero con esas nuevas aplicaciones y con una conexión a tierra, el barco no consume combustible, iría conectado pues, como un generador. Que lo hacemos para que no haya apagones y no nos haga falta, si no me veo todo el mundo, nos quedamos también sin el bar. Bueno, importancia económica. ¿Qué son los barcos y qué son los puertos? Porque esto ya no es importancia económica de los puertos, de los barcos, perdonad. Es importancia económica de los puertos. El 85% del tráfico mundial de las mercancías se mueve vía puertos, vía marítima. Si un puerto se para, y lo hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, en algunos de los puertos que han habido colapsos, o en Shanghái, o en Italia, o en Asia, cuando se para un puerto, se para el mercado mundial. Amazon no puede transportar, no puede llevarlo todo en aviones, lo llevan todo en barcos. Con lo cual,
Imaginaros si un barco de estos no puede entrar, no pueden descargar los contenedores. Si no pueden descargar los contenedores, nosotros no nos llega la pieza que hemos pedido a Amazon, porque se ha quedado ahí a bordo. Y es una conexión, tiene que ir todo conectado, y económicamente ya no son remolcadores solo, pero tiene que funcionar todo. Y entonces, económicamente yo creo que si no hay remolcadores, no pueden entrar los barcos, si no pueden entrar los barcos, no descargan, si no descargan, no hay entregas. Simplemente para que veáis el círculo vital. Lo que os estaba comentando arriba es que contribuye a la economía local en las zonas portuarias. ¿Por qué? ¿Cuánta gente se emplea en los puertos? Muchísima. La gente no es consciente de que hay puertos que son más grandes que las propias ciudades. Justo hace 2 semanas estuve en Amberes, en la zona portuaria, y me dijeron que la zona portuaria era 3 veces el tamaño de la ciudad de Amberes. Antwerp es uno de los puertos más famosos del mundo y con más carga. Pero digo, esto no se acaba nunca. Es que no se acababa, me tiré 1 hora y media intentando salir y no... Pero claro, son motores globales a nivel mundial, tanto en Amberes como Rotterdam, como Hamburgo, como Valencia, que es uno de los grandes puertos, y Algeciras. Son puertos que contratan muchísimo, dan muchísimo empleo. Entonces es otra forma también de que veáis la importancia que tiene este tipo de trabajos. Y vuelvo a deciros lo del pequeñito. Mirar un remolcador y mirar... necesito 3 para llevar este tipo de embarcación. Formación. Como en todos los trabajos, la formación es lo mejor. He de deciros que en Boluda tenemos muchas señoras trabajando en los remolcadores. Tenemos capitanas, tenemos prácticos, tenemos jefes de máquina. Esto es en Valencia, si lo estoy viendo en Xerea. Luego, la formación de los tripulantes, pues bueno, aparte de acabar sus carreras, nosotros tenemos simuladores. Hemos comprado simuladores para hacer nosotros nuestras pruebas de simulador. Tenemos uno en Europa y tenemos otro en México también, para que las tripulaciones, aparte de subir el remolcador y de pruebas, puedan hacer sus cursos de simulación. Y he de deciros que he subido en uno y te crees que estás dentro de un remolcador. O sea, está muy complicado. Ya lo que más me gusta, los remolcadores en acción. Os voy a enseñar las fotos y si queréis preguntáis, a ver quién sabe qué puerto es este. ¿Sí? ¿Habéis visto cuánta plataforma? Está lleno, ¿eh? Y a ver, esto de aquí arriba también es Canarias, ¿lo veis? Eso es impresionante. A mi marido le mandé una foto que le puse debajo de uno de ellos, que era ya una pulguita, y son estos barcos, estas son plataformas que fondean en Canarias. Canarias es uno de los puertos de más plataformas que vienen del mar o vienen de África, o los dejan ahí en stack, mientras cogen otro trabajo, dando empleo a todo el personal de Canarias. Y tener en cuenta que para España, Canarias es el primer puerto europeo. O sea, para España no, para todo el mundo. El primero o el último. Luego, estos son ferries. Los ferries también tienen muchos golpes. Estos también son de los que había uno que tenía afición. ¿Te acuerdas, Rafa? Mi marido se acuerda porque golpeó en un puerto y golpeó en el otro. Digo, hombre, dice ese señor que o se pone gafas o no oye el barco. Lo de los contraincendios que os contaba, esto fue hace poquito, esto era 4 o 5 meses. Nos tocó apagarlo, no pasó nada, no, porque gracias a Dios la gente sale y se queda en el barco, pero se pueden saltar, pero hay que apagarlo porque si no puede propagarse a otros tipos de barco. Esto, ¿veis? Este es un dique flotante, como lo que estábamos hablando. Y luego, este es lo que os he contado antes del canal de Suez. ¿Lo veis? Si hubiera ido recto, no habría pasado nada, ¿no? Con un remolcador delante y otro detrás, les habría costado, os lo digo, miseria, porque el coste económico es nada, el coste de un remolcador en una cuenta de escala de un barco es mísero, ¿no? O sea, no. Cuando cuentas las grúas, todo, al final económicamente creo que sale a cuenta. Pues por ese caso se desvió y luego pues nada, estuvimos ahí 6 semanas. Y me encantó un libro que hizo un amigo mío, que es esto, porque todo el mundo se burló de la grúa, de la gruita que había ahí. Pues si no es por la gruita no salen, ¿eh?
porque tuvieron que dragar y quitar todo el lodo, y quitando el lodo consiguieron que se moviera como cuando te atascas con el coche, lo mismo. Pues hay cosas que son sencillas de ver desde fuera, pero claro, tan pequeñito con el barco, pero consiguieron sacarlo. Luego, ¿qué más cosas hacen los remolcadores que os estaba comentando? Pues aparte de llevar plataformas petrolíferas, que las veis ahí, esto que veis, esto es en Francia, esto que veis aquí son los módulos donde luego se va a colocar los molinos. Pero claro, eso hay que remolcarlo también, eso tiene que ir por la mar, entonces nosotros vamos, los fondeamos, depende de dónde estén, les ponemos los fondear, significa poner las anclas, intentar que se queden fijos donde están, pero también es otra de las cosas que hacen los remolcadores. Lo que os comentaba del contraincendios, esto es para evitar que haya un derrame de polución, esto es una especie de barrera, como haríamos en la piscina, para que no se fuera, pues lo mismo. Y este es uno de los últimos que hace un año, hemos adquirido una empresa francesa que se llama Alessa Gates y lleva el Plan Nacional de Salvamento francés. Trabajan ahí con la Navy y esto es uno de los barcos, este es impresionante. Abeille Liberté. Si os hablaba del tiro de los barcos, ¿no? Que iban de 20, 30, 40, este tiene 250, casi 270. O sea que y cruzan los mares y es una maravilla. Y también es un boluda, o sea, tampoco es mamá. Y eso es todo, lo quería hacer breve porque si me queréis alguna pregunta, Sí, Charo, muchísimas gracias por... No sé si me has aclarado dudas o ya tengo más dudas que antes, pero bueno, realmente te quería preguntar, es que ha salido aquí una cosa de los puertos refugios, has dicho, entonces de repente se me ha venido a la mente el Prestige. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué se podía haber hecho, se tenía que haber hecho o no se hizo? ¿En La Coruña era puerto refugio? ¿Ahora lo es? ¿Cómo lo ves? El Prestige fue uno de los motivos por los que la Comisión Europea decidió que había que tomar en cuenta, porque el Prestige fue uno más, no fue el Prestige el único. Es difícil, a todo lo pasado, todos sabemos lo que hacer. En ese momento se pensó que la mejor opción era que si tenía que rompiera afuera, o por lo menos pudiera coger otro remolcador o llevárselos fuera de costa. Lamentablemente el barco está en peores condiciones de lo que nos esperábamos, estaba muy quebrado y eso no tiene que ocurrir más. Ahora están intentando que sea una situación como esa, o que se va a romper, pues que sea el puerto, si te dice el barco, es que estoy al lado de La Coruña, pues llamará a La Coruña, hay un protocolo, hay una base que sabéis que la EMSA, ¿conocéis EMSA? La Asociación Europea de Salvamento, de Seguridad, está ahora en Lisboa, no está en Bruselas, es el único ministerio de la Comisión Europea que está en Bruselas. Pues desde aquí se dirigen y nos siguen a todos, yo lo digo a todos, porque estamos vigilados. Pero tienen que pasar ese protocolo y ver con los puertos cercanos dónde tienen que ir. También para no entrar todos a mal. Tienen que tener un motivo también para ver si hace falta que entre o no. Pero ocurre en muchísimos casos que hay barcos que están meses dando vueltas por el mundo, ya no España, por el mundo con un cargamento y nadie los quiere. Pero porque no hay problemas, entonces no, aquí no. Entonces la ONU ha dicho, oye, vale, si es un barco, yo no sé, pero si hay vidas humanas, hay gente dentro, entonces tiene que dar motivos y tiene que tener algún tipo de problema mecánico, o sea, no es cualquiera puede entrar, tiene que tener algún motivo por el cual pidas refugio. Normalmente son averías y serias, pero eso está funcionando, en Europa ya funciona, eso está legislado.
Charo, felicitarte por la conferencia, lo has hecho súper didáctico, ha sido muy fácil entender todo lo que nos has contado, por alusiones con los temas de investigación y luego, como sabes, pues se están preveyendo la incorporación de nuevos sistemas de propulsión, nuevas tecnologías emergentes y disruptivas que prácticamente en los próximos 20 años van a cambiar muchísimo todo esto. Has hablado de los nuevos sistemas de combustible y desde luego pues una apuesta no solo de la Unión Europea, sino a nivel mundial son combustibles verdes, ¿no? Entonces, a mí me surge la duda, ya que lo vais a trasladar a buques, que vais a empezar a trabajar con ellos, ¿qué capacidad de almacenamiento de ese combustible tenéis para dar servicio? Una cosa es investigación, producir para un determinado puerto, pero si vais a mover barcos en distintos puertos o en el mismo puerto, el suministro de un determinado tipo de combustible necesitará que tengas un suministro continuo, ya no solo un nivel de investigación. Y esa es un poco la pregunta que te quería hacer. Es lo que está pasando con los combustibles, que todos queremos deberes tener bio, pero no todos los puertos, porque tienen que colaborar las petroleras también en tener las facilidades para que tú puedas tomar combustible en ese puerto. Me imagino que según vaya evolucionando las petroleras como el Sol o Moeve, todas estas irán poniendo más facilidades para poder tomar combustible, porque un tanque de un remolcador, si es de puerto, tiene 60 metros cúbicos, 60 toneladas, que parece mucho, pero no es tanto. Si tienes que moverte, si estás en puerto, puedes tener muchos días, pero un barco de esos muy grande que os he enseñado antes, y se tiene 1000 toneladas a bordo. 1000 toneladas. 1000 toneladas de bio, si no tiene otro puerto donde repostar, pongámoslo fácil, si no tiene gasolinera, lo tenemos difícil. Por eso se va evolucionando menos o más despacio de lo que se quiere, como siempre, porque la investigación es ir probando poco a poco y que también te apoyen las demás instituciones. Hoy por hoy, pues igual que los coches eléctricos o los barcos eléctricos, que no he hablado de los motores eléctricos porque también están, y también estamos trabajando los motores eléctricos. Hasta el momento, en vez de hay motores que son totalmente eléctricos, todavía no están trabajando como tal, de momento solo los pequeñitos, están haciendo pruebas, pero cada vez además la opción de tener un motor eléctrico igual que en los coches, un pequeño motor y el otro motor. Uno enciende el otro, si estás parado solo gastas el eléctrico, te vas recargando, o sea, todo llegará. Además me acuerdo del modelo 36, 16, que es un motor que yo creo que va a funcionar en el futuro. Muchas gracias, Charo. Si te digo que es fenomenal, ya sabes que... No. Mira, has puesto una, que yo más o menos creo que lo recordaba, has puesto en una de las imágenes, en uno de los mapas, la presencia que tiene Boluda en los puertos españoles, que es prácticamente el Mediterráneo y pasaba un poco el estrecho hasta Huelva. Entonces, a mí me llama la atención que no estéis en la parte atlántica del litoral español. Tenéis Canarias también, pero no estáis en el Cantábrico. Y, sin embargo, estáis en un montonazo de países. Yo quería ver si puedes contar un poco cuál es la estrategia de Boluda y qué, además, si puedes explicar también qué lugar ocupa Boluda en el concierto internacional, porque creo que es motivo de orgullo para un país como el nuestro y se sabe poco de esa presencia y de esa importancia. Pues te agradezco la pregunta. La estrategia de la empresa obviamente no la voy a contar. Vaya. Lo siento. No, estamos en casi todo el Mediterráneo, no en Barcelona, porque en el norte hay empresas también muy consolidadas. Entonces nosotros, la familia Boluda es muy mediterránea, sabéis que los inicios fueron en Valencia. El fundador fue el abuelo de mi jefe, el abuelo de mi jefe, ¿vale? El vicepresidente, que hasta la cuarta generación también, todo queda haciendo lo genial. Entonces, estamos en casi todos los puertos, no estamos en las Baleares, o sea, hay puertos que no nos tocan, lamentablemente, me encantaría tenerlos todos, pero no. Ocupamos esos 18 puertos de los 35 de 36 que tiene España. Pero en Portugal sí que estamos, desde hace 2 años, ya estamos en Sines también y posiblemente se va un poquito. A nivel mundial, me honra deciros que este año pasado éramos el número 2 y ahora ya somos el número 1. Este año hemos pasado a Switzer, que es la filial de Maersk, que teníamos también por todo el mundo, y a través de adquisiciones que hemos estado haciendo los últimos años, poco a poco. Además somos una empresa
que cree mucho los valores de quedarte con la familia. Empresas que antes iban a liquidar, familias que te venden las empresas, se ha quedado la familia, se ha quedado la empresa, se han quedado los empleados. Entonces somos una gran familia. Y os lo digo que llevo, es que no lo he contado claro, entré en Boluda en el año 90. Llevo más de 30 años con mi familia Boluda y estoy encantadísima. Y además, una curiosidad de Benidorm, me llamaron para la entrevista estando yo en Benidorm aquí, con pantalones cortos, y dije, ¿tienes una entrevista de trabajo? Que me llamó mi padre, ¿te llama? Y porque me llamó Oli, soy muy mayor, me llamó. Y me tocó dejar las vacaciones y a la entrevista donde me enamoré de un trabajo que desconocía, un sector que desconocía y que una vez lo conoces, no te puedes sacar de él. Entonces, si somos los primeros a nivel mundial, estamos en México, en Uruguay, en Argentina, en Dominicana, en Panamá, pues en Sudamérica somos uno de los primeros operadores. En Europa somos el primer operador, en Alemania, en Bélgica, Holanda, Inglaterra, España, Francia, Italia, Grecia, y si me dejo algunos me van a faltar. En África, en Sudáfrica, estamos en el África Occidental, estamos en Tánger, en Senegal, en la Costa de Marfil, en Togo, en una isla que se llama La Reunión, que me encanta, que es francesa, en el fondo. Y todo el mundo vaya ahí a ver lo que para comer. Y digo, ¿no tenéis un poco de la cosa? O sea, es... Y luego, bueno, perdona, y luego tenemos desde hace poco, estamos en Hong Kong y en Singapur. En Hong Kong estamos a medias con una empresa de allí, de Hutchinson, y en Singapur también ha sido hace poco. Con lo cual la expansión ha sido... Y el problema que tenemos es hablar todos en la misma hora, porque es complicadísimo. Porque en México te llaman a las 7 de la tarde y te Hong Kong a las 3 de la mañana, y mi señor que está ahí dice, ¿cuándo vas a dormir? Pero bueno, se hace lo que se puede, ya conciliaremos, pero es una maravilla este sector y espero que os haya gustado los remolcadores, el gran desconocido que digo yo de este sector y que os trae, hace que yo os llegue de Amazon a casa. Venga, gracias. Sí.